Bien, seguimos en este planteamiento y le doy la palabra a Carlos, porque está esa parte de la reorganización del Estado para que, a ver, yo creo que todos estamos insatisfechos de la forma en que el Estado funciona, porque simplemente no funciona. Sí, pero digamos, para abordar ese Y se tema, lo voy a, y le voy a dar la palabra a Carlos, agregando un asunto. Cuando se dio la lucha contra la corrupción, que, a ver, claro que es importante perseguir a los corruptos, pero no solo eso tenía que incluir la lucha contra la corrupción, sino que cerrar esas arcas abiertas. Hoy por hoy, nadie decente, y perdón, yo sé que tal vez ofendo a ministros y funcionarios y a diputados, etcétera, etcétera, pero ni modo. Nadie decente acepta estar en el Estado realmente, Carlos Besares. Nadie quiere estar en el Estado. El, 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 el gabinete del presidente actualmente es un gabinete que da tristeza, pena. No creo que sea un gabinete que con eso pueda ni siquiera llegar a mucho. Nadie quiere aceptar un puesto en el Estado. Nadie. Y eso también lo tenemos que solucionar. Tenemos que lograr que los mejores hombres de este país acepten un cargo público. ¿Qué hacemos? retomo el tema donde lo dejamos. Decía, habría que reconocer ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el tema salud, se tercerizó la salud y se ONGizó la salud. Es decir, se pasó a ONG la ejecución de muchos servicios de salud. Y así podemos recorrer muchos temas del Estado. Por ejemplo, parte de esas ampliaciones presupuestarias de las que estamos hablando este año era para un seguro de salud para la niñez guatemalteca. Eso en lugar de estar invirtiendo en la creación de hospitales para generar cobertura para esa niñez. O sea, estos son los temas vergonzantes de los que tenemos que hablar. El Estado no puede seguir funcionando cual si fuese pues, propiedad de alguien. Es en realidad la representación de todos. Y respecto al tema de los ministerios, es que se supone, es la ficción, ¿no? Que cada ministro tendría que representar algún sector poblacional o algún sector intelectual o algún sector de poder del propio partido externo, precisamente para que el gobierno tenga diálogos con distintos sectores. O sea, el gobierno que no se plantea de esta forma va a tener un discurso unipolar y vamos a tener las resultas de este momento, un choque total entre las diversas fuerzas políticas, pero además entre estas fuerzas y su sociedad, que al final ya manifiesta el cansancio total. Y en 2015 lo que sucedió fue que fue muy espontánea la protesta, pero efectivamente solo se ocupó de la persecución penal de los corruptos y no nos ocupamos de profundidad en las reformas necesarias del Estado. Y esta vez la población sí que las está exigiendo, sí que está exigiendo una reforma profunda del Estado. Y yo creo que esta es la gran diferencia entre el movimiento de 2020 y el movimiento de 2015. Le veo mucha mayor madurez al planteamiento de este momento. Bien, llegamos al momento de las conclusiones. ¿Cuál sería su conclusión, licenciado Mario Fuentes de Starac? José Eduardo, tenemos una situación de crisis política e institucional. Hay un rezago en la reforma política e institucional del Estado. Yo recuerdo cuando yo fui comisionado presidencial para la reforma política e institucional, pretendí impulsar un proceso, ni siquiera un proyecto, un proceso de reforma institucional, política institucional del Estado. Y todo el mundo que tiene intereses creados empezaron a socavar ese proceso. Si hubiéramos empezado ese proceso de reforma paulatina, viendo los ajustes que va necesitando nuestra democracia institucional, pues obviamente no tendríamos este acumulado que dice Carlos. ¿Verdad? Hubiéramos hecho los ajustes correspondientes. Y no necesariamente pasa por una reforma constitucional, no.
Se puede ir precisamente haciendo ajustes a través de las vías legislativas. Incluso hay leyes que ni siquiera, que están en la Constitución, que ni siquiera ha emitido el Congreso de la República. Entonces, se hubiera podido ir de manera paulatina haciendo los ajustes, de manera evolutiva, pero no se hizo. Y ahora tenemos el grave problema actual. Yo creo que la única solución es el diálogo. Tenemos que abrir el diálogo, una instancia de diálogo. Tenemos que hablar entre nosotros. No podemos permanecer pasivos y antidialogales, porque se van a venir los acontecimientos encima. Aquí tenemos que hablar, claro, está desacreditado el tema de la instancia de diálogo, pero no hay opción. Tenemos que hablar entre nosotros y ponernos de acuerdo, como bien señalaba usted, José Eduardo. Tenemos que llegar a acuerdos. Eso es fundamental en este país. Así que yo exhorto a todas las fuerzas vivas del país para que nos sentemos a dialogar civilizadamente. Licenciado Bezares, su conclusión. Desde mi perspectiva, yo soy ferviente creyente del diálogo. El problema es que tenemos una cabeza en el Ejecutivo que no es precisamente quien más dialoga. Y entonces ahí está una de las problemáticas reales de este momento. Y el segundo punto es que la clase política, para generar las confianzas, debiese de darle el mínimo a la sociedad, como la elección de Cortes, que no debería de dialogarse, ya está ahí en agenda, deberían de hacerlo. El Ejecutivo debería ya de derogar el centro de gobierno y empezar a gobernar presidente, vicepresidente y sus ministros. Y entonces esto podría ir sentando las condiciones para que la sociedad crea, sumado a una rendición de cuentas de todos los millones que se gastaron en esta pandemia, porque de otra manera difícilmente va a bajar presión la situación actual. Bien, pues les agradezco mucho a ambos. Gracias por estar esta noche, tanto al licenciado Mario Fuentes de Estará como al licenciado Carlos Bezares. Les agradezco mucho por habernos acompañado en Estado de la Nación. Por supuesto, a ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.